los agradecidos. Vamos a saltar. 1, 2, 1, 2. Titulamos esta porción Gedeón y sus 300. Tiene algo muy importante, amados hermanos. En el capítulo 6 veíamos cómo Dios le daba promesas a Gedeón, diciéndole que él podía ir a hacer esa batalla con ese ejército y que contara con la presencia de Dios, que él no estaba solo, que él no iba solo. Y incluso este hombre Gedeón pone a prueba a Dios, pero Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia contesta a esa inquietud de ese hombre. Quiero pedirte que prepares tu corazón, tu mente y tu alma, pero también prepares tu libreta y tu pluma para que tomes apuntes, amado. Es muy importante tomar apuntes. En un momento continuamos. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 7 y dice la palabra de Dios de esta manera, amados hermanos. Capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Nos está hablando de que un campamento gigantesco estaba muy cerca de ellos. Un campamento que mencionaba en el capítulo 6 que era tan grande como langostas. Recordemos que tiempo atrás estuvimos dando unos temas del libro del profeta Joel, donde nos hablaba acerca de la langosta, de la destrucción de la langosta, y nos enseñaba, esos estudios nos enseñaban qué numeroso era esa plaga de langostas. El día de hoy vuelven a mencionar a las langostas, pero por multitud, por cantidad. Así era
ese ejército, ese pueblo enemigo del pueblo de Israel. Y dice el versículo 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios le dice a Gedeón: el ejército que tú tienes a tu mando, a tu cargo en este tiempo es muy grande. Y si ustedes ganan la batalla, se van a vanagloriar. Van a decir: por nuestras fuerzas lo hicimos. Y Dios sabía que el ejército enemigo era mucho más grande que el de Israel. Era un ejército tan poderoso, pero Dios ya le había dado una promesa a Gedeón. Le había dicho que él estaba con Gedeón y que él iba a ayudar a conquistar esa batalla. Entonces le dice Dios algo bien importante, amados hermanos, que nosotros es necesario que lo llevemos siempre en nuestra mente, de que cuando Dios está con nosotros, todo puede ser victorioso, todo puede ser de bendición. Y dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así se los enseña Pablo a los Corintios, exactamente lo que Dios le dice a Gedeón, para que no se vanaglorien, para que no crean que ellos son los que van a tomar esa victoria en sus manos, sino que es Dios, y solamente está usando al pueblo de Israel, solamente está usando ese ejército para llevar a cabo esta conquista. Y el apóstol Pablo a los Corintios se los menciona. Dice que, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Esa bendición, el poder de Dios, el respaldo de Dios. Es el tesoro al cual se refiere el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de los Corintios. Entonces, y Pablo les deja claro, porque es poder de Dios y no de un ser humano. Y asimismo se lo hace notar Dios a este hombre guerrero, a este hombre valiente, a este hombre que Dios lo fortaleció, porque él creía que él no tenía esa valentía, que él no tenía por qué estar al frente de ese ejército. Y le dice el Señor en el versículo 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí nos está enseñando que había 32,000 hombres en ese ejército. Pero cuando Gedeón les dice que aquellos que quieran regresarse pueden hacerlo, se regresa la mayoría, amados hermanos. Se regresan 22,000. ¿Por qué se regresan 22,000? ¿Por qué renuncian 22,000 a estar en una guerra? Recordemos, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento había una ley sobre las guerras. Había una ley que permitía a aquel que tuviese miedo, le permitía no ir a la guerra. Aquel que había edificado una casa y esa casa era nueva y aún no la había estrenado, se le permitía no ir a la guerra para que pudiera estrenar la casa. Si ese hombre se había casado o estaba comprometido, se le permitía no ir a la guerra para que pudiese casarse y estar con su prometida. Esa es una ley del Antiguo Testamento. Y esto lo vemos, amados hermanos, en Deuteronomio 20:8. Y dice de esta manera: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo.
Si hay alguno que tiene miedo, mejor váyase y no vaya a contagiar a los demás. Si hay alguno que en lugar de ser un respaldo para la guerra, para la conquista, y no está dispuesto a hacerlo, le dice mejor, váyase. ¿Y cuántos se fueron? Dicen las escrituras que se fueron 22,000 hombres, dejando a Gedeón solamente con 10,000. Pero curiosamente, yo creo que nosotros mismos nos cuestionamos y decimos, pero ¿cómo es posible que en lugar de que Dios le aumente el número de soldados, le esté disminuyendo ese número de soldados? Si me está diciendo en la palabra que aquel ejército es como langostas, son tantos en número, pero ¿cómo es posible que este ejército se esté quedando más pequeño? Bueno, pues déjame decirte que todavía 10,000 es un gran número de hombres. Lo que nos sorprende grandemente es lo que sigue diciéndole Dios a Gedeón. ¿Y por qué te digo? Porque ese hombre recibía del Señor frente a frente las instrucciones. No había alguien que le estuviera diciendo lo que decía Dios, sino Dios se lo decía. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, este contigo, irá contigo, mas de cualquier que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Una prueba más, una selección más. Dios quería un ejército seleccionado. Dios quería algo especial para dar esa conquista. ¿Y por qué le dice a Gedeón que se los lleve a un lugar de aguas, a un río, a un estanque? ¿Por qué? Porque ahí el Señor los iba a probar nuevamente. Y le dijo ahí, yo te voy a decir quién sí va y quién no va. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tomamos decisiones sin ni siquiera consultar un poquito a nuestro Padre Celestial. Tomamos decisiones porque así lo sentimos en nuestro corazón, porque así pensamos que estamos bien. Pero ¿cuántas veces antes de iniciar una tarea, una labor, doblamos rodillas y le preguntamos al Padre, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta misión? ¿Qué quieres que yo haga este día? ¿Qué quieres que yo planee hacer este día? ¿Perderemos un ratito de tiempo en consultar a Dios? Cuando nosotros hacemos ciertas cosas, probablemente no son del agrado de Dios, porque para Gedeón era fantástico tener 32,000 soldados, pero para Dios no lo era, porque Él ya le había dicho que había una promesa de Él, que el Señor estaba con Gedeón, que Él era el que iba a intervenir en esa batalla, que no estaba Él solo. Dice en el primer libro de Samuel, en su capítulo 14, versículos 6 y 7, dice de esta manera, y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy yo, contigo a tu voluntad. Qué bonito. Cuando hay alguien atrás de ti que te dice, vamos. Cuando hay alguien atrás de ti que dice, yo creo en que Dios va a hacer grandes cosas. ¿A qué incircunciso se refería Jonatán? Se refería a los filisteos, porque eran los enemigos del pueblo de Israel. Y él estaba dispuesto a enfrentar al ejército de los filisteos, él con su paje de armas. ¿Pero en quién confiaba Jonatán?
Confiaba en Dios. Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y aquí lo estamos viendo, porque de una cantidad de 32,000 soldados, quedaban 10,000. Pero le dice el Señor que aún son muchos. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí yo te probaré del que yo te diga si va o no va. Y Gedeón escuchando, Gedeón llevando a cabo cada una de las instrucciones, cuál debe ser. Es una enseñanza para nosotros en este tiempo, es una enseñanza para nosotros en estos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú dirás, pastor, eres exagerado. Le preguntaste al Señor qué ropa le gustaría el que te pusieras el día de hoy. A lo mejor no. Y tú vas a decir, ay, qué simple esto. ¿A poco Dios se va a fijar en qué ropa te vas a poner el día de hoy? Bueno, es un ejemplo, amados hermanos, de que cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, hasta ese pequeño detalle, si para ti se te hace pequeño, es bueno. Señor, el día de hoy es un día especial porque me desperté, porque tengo vida. Créanme que con lo que estamos pasando en estos tiempos por la enfermedad del COVID-19, el amanecer vivo es un triunfo, es una victoria. Porque ¿cuántos no tienen ese privilegio de amanecer con vida? Tú y yo el día de hoy tenemos vida y nos esperamos un ratito antes de salir de casa para decirle, Señor, gracias por este regalo, gracias por esta misericordia que el día de hoy derramaste a nosotros. Probablemente muchos lo hagamos, probablemente a muchos se nos olvida, pero quiero decirte que Dios siempre quiere tener esa comunión, ese contacto contigo y conmigo, tal y como nos lo enseña, que lo tuvo en ese tiempo con este hombre. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Wow, qué prueba, ¿eh? Aquel que saque el agua y la tome como la toman los perros, a ese me lo pones aparte. Y el que doble las rodillas, también. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Dónde estaba la selección que Dios iba a hacer en ese momento? Quiero decirte que aquel que doblaba las rodillas es porque se inclinaba, se agachaba totalmente a meter la cara al arroyo, a tomar el agua. Ese estaba descalificado por Dios. Y aquel que tomase el agua con su palma de las manos y la lambiese, ese era el que Jehová iba a seleccionar. Tú dirás, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre el que se hinca y toma el agua directamente al que la saca y la toma en la mano? Te voy a decir algo bien importante y tiene una importancia tremenda, porque si estamos en guerra, no estamos para distraernos. Si estamos en peligro, no estamos para distraernos, porque una distracción nos puede costar la vida. Un ejército en campaña tiene que estar siempre alerta. Un ejército en campaña nunca se tiene que dormir. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. De tal manera que si aquellos que se inclinaban, se arrodillaban y metían la cabeza al agua para tomar, esos no calificaban para la conquista, porque eran hombres distraídos. Porque en el momento que ellos estaban inclinados tomando el agua, podía llegar el enemigo y acabar con ellos. Diferente a los que sacaban el agua con la mano y la bebían. No se distraían. Esa era la selección que Dios estaba buscando. El día de hoy, amados hermanos, Dios sigue buscando esa selección
de hombres y mujeres que no estemos distraídos. Porque el enemigo siempre va a estar acechando en tu vida, en mi vida, en tu familia, en donde quiera que te muevas. El enemigo te va a querer hacer la guerra, te va a poner tropiezo. Y si tantito nos distraemos, no estamos calificados para ganar esa victoria. Qué curioso. ¿Cuántos calificaron, amados hermanos, de todos esos 10,000 hombres, esas 10,000 gentes que iban a pasar esa prueba? Fueron muy pocos, amados hermanos. Dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, llevando el agua con sus manos a su boca. Que no hubo distracción, que no se arrodillaron, que no agacharon su cabeza para tomar el agua. Y dice el versículo 6 que fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De tal manera que todo ese resto quedó fuera, quedó descalificado. ¿Por qué? Por distraídos, porque no eran aptos para enfrentar un ejército. A ver, pastor, ¿por qué dices esto? Pues no que Dios los iba a ayudar. ¿A poco Dios no podía ver usado esos 10,000 hombres? Al fin que la batalla la iba a ganar Dios. Sí, amados hermanos, pero volvemos a lo mismo. Dios no quería que el pueblo se jactara de decir por nuestras fuerzas. Nosotros lo hicimos. Dios quería resaltar su presencia en ese lugar. Dios quería manifestarse, amados hermanos. Y qué importante es ver manifestado el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tomar en cuenta que ciertamente nosotros solamente somos ese Gedeón, somos ese instrumento, somos ese hombre el cual Dios está buscando para un trabajo importante. ¿Cuántos Gedeones quiere Dios en estos tiempos? Que seamos esos hombres dispuestos para ser un instrumento para el Señor. Y aquí vemos claramente cómo de 10,000 solamente pasan la prueba 300 y 9,700 quedan descalificados. ¿Y qué pasa con esos 9,700? Se les da las gracias y les dice: váyanse a su casa. Porque solamente 300 hombres van a ganar la batalla. Solamente 300 hombres van a enfrentar a ese ejército de madianitas tan grande como langostas. Pero vemos a Dios en ese proyecto. Vemos a Dios en ese plan, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros andamos angustiados? ¿Cuántas veces nosotros vemos el peligro y estamos temerosos, pero nunca acudimos y le decimos al Señor: Señor, ayúdanos? En verdad es bien importante que cuando nosotros estamos atribulados, que cuando nosotros tenemos un problema, que cuando nosotros estamos pasando situaciones complicadas, es bien importante, amados, confiar en Dios, creer en Dios y ir a Dios. Hace un tiempo atrás, amados hermanos, un día nos llegó una amenaza de un grupo delictivo de Michoacán que iban a venir, iban a arrasar con nosotros. Y créanme que pues sí te meten miedo. Y tú dirás: a ver, pastor, ¿cómo? ¿Te estás contradiciendo? ¿Tienes miedo cuando confías en Dios? Sí, sí hay miedo porque somos seres humanos. Y la carne es carne. Pero también confiamos en que hay un Dios poderoso. Y en ese tiempo no nos quedó otra más que
confiar en Dios. Y me recuerdo mucho que tomamos la palabra de Dios para nosotros. ¿Para quién es la palabra, hermanos? Para nosotros. Para nosotros es la palabra. Para nosotros es esa arma, es ese escudo. Y tomamos una porción del libro de Deuteronomio 28:7 y nos aferramos a esa promesa de Dios que dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Por qué? ¿Porque Saúl y Gloria son valientes? No, porque tenemos un Dios. El Dios que le dijo a Gedeón: yo estoy contigo. Tenemos ese Dios. Y ya pasaron como más de 10 años de esa amenaza. Y aquí seguimos. Por la misericordia y gracia de nuestro Dios. Siempre tendrás una amenaza. Siempre tendrás un enemigo, pero confía y recuerda que no estás solo. Que está Dios contigo, si es que lo quieres incluir en tu vida. Si lo quieres excluir, es tu problema. Pero Dios siempre está para manifestarse en nosotros. Dios siempre está para ayudar a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. El enemigo no estaba lejos, estaba muy cerquita el enemigo. Si nosotros hemos transmitido desde el capítulo 1 de Jueces, si los has estado escuchando, si los has ido siguiendo por las redes sociales, te vas a dar cuenta que al principio el pueblo de Israel estaba amedrentado, el pueblo de Israel se escondía en cuevas, el pueblo de Israel no vivía tranquilo por la amenaza de los madianitas. El día de hoy ya estamos viendo a un ejército de Madián en guardia, a pie de guerra, y un Gedeón con 300 hombres, pero con el poder de Dios. Y dice la palabra que Madián estaba abajo en el valle. Normalmente las batallas se llevaban a cabo en un valle, en un lugar plano donde se iba a desarrollar esa contienda. Pero cuando vemos, amados hermanos, y cuando tomamos las promesas de Dios para nosotros, siempre hay confianza. Por eso yo le puse como tema a este capítulo: creerle a Dios. Porque Gedeón le creyó a Dios. Y dice el versículo 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú y Fura, tu criado, al campamento. Dios sabía que Gedeón podía tener temor. Dios sabía que Gedeón podía tener miedo. ¿Por qué? Porque era un ser humano, con debilidades de ser humano. Y Jehová sabe, Jehová entiende que tú y yo en muchas ocasiones tenemos temor. Y Dios reconoce, le dice: si tú tienes temor, ve con tu criado, que él te acompañe para que no vayas tú solo. Y oirás lo que hablan. ¿Con qué fin lo enviaba Dios? Ve,
acércate, estudia al enemigo. ¿Será fácil, amados hermanos, acercarte al enemigo? Hace muchísimos años, amados hermanos, yo tuve el privilegio, y para mí fue un privilegio, para muchos no lo es, de pertenecer a las Fuerzas Armadas de México, donde hubo en ese tiempo un guerrillero que se llamaba Lucio Cabañas en Guerrero, y que estuvimos en campaña en aquel lugar, lleno de monte. No era fácil que te dijeran, a ver, Saúl, ve y busca la guerrilla de Lucio Cabañas para ver qué están planeando. Aparte de que yo estaba muy jovencito. Si el simple hecho de estar en la sierra y en la oscuridad y sabiendo que hay un enemigo, está complicado. Puedo imaginarme a Gedeón acercarse donde había un gran ejército. Pero Dios le dijo, ve y escucha, ve a ver qué traman. Puedes sacar mucho de los planes que ellos tienen. Recuerda que cuando alguien te va a atacar siempre tiene un plan. Nadie te va a atacar sin hacer un plan. Y aquellos tenían un plan. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Le hizo caso a Dios. Qué importante, amados, es escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos indica. Dios nunca nos va a mandar, amados hermanos, a un fracaso cuando tú lo pones a Él en primer lugar. Dios siempre te va a mandar porque Él está contigo. Porque Él es el que va a hacer. No soy yo, no eres tú, es Dios. Y Gedeón estaba siguiendo cada una de las instrucciones dadas directamente por Dios. Y dicen las escrituras en el versículo 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Amados hermanos, ¿qué ejército nos está presentando aquí? No eran solamente los madianitas, amados hermanos, había amalecitas también, y había otros que dice que eran del oriente. O sea que se juntó un gran número de gentes para aplastar al pueblo de Israel. Pero había algo bien importante que no iba a suceder. Se escucha, puedo imaginarme yo a Gedeón con furia a su criado, bajar a aquel lugar a donde estaban apostados los centinelas, a donde estaban ya listos para en cualquier momento ordenar la batalla. Puedo imaginarme a Gedeón, sí, a lo mejor miedoso, temeroso, temblando, pero había un hombre, un siervo con él, un hombre llamado Fura, igual como cuando Jonatán iba a su paje de armas, que en lugar de meterle temor le dijo, cuenta conmigo, yo aquí estoy. Qué importante cuando hay ese respaldo, cuando hay unidad, cuando hay ese trabajo en conjunto. Aquí vemos que este hombre va a donde Dios lo manda, va a donde Dios lo envía. Y algo bien importante que estaba por suceder en ese tiempo, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. La tienda cayó. Ese sueño lo estaban platicando aquellos hombres de Madián, pero Gedeón estaba
escuchando lo que ellos hablaban. Gedeón no perdió detalle. Gedeón esperaba una respuesta de parte de Dios, porque para algo lo había mandado Dios. Baja. Dios no le dijo agarra a tus 300 y atácalos. No. Le dijo baja. Eso se llama ir a ver cómo está el frente de batalla, a ver cómo está el enemigo. Su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Había un hombre platicando un sueño y el otro hombre estaba interpretando el sueño. Dice, ese pan de cebada que rueda es Gedeón, que viene a aplastarnos. Porque así dice que en el sueño ese pan iba contra el campamento y lo aplastaba. Qué importante, amados hermanos, es entender la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Gedeón en ese momento? Entendió que era el tiempo, que era el momento de Dios. No era el momento de Gedeón, era el momento de Dios. ¿Por qué un pan de cebada? ¿Qué menciona la cebada? Recordemos, amados, que la cebada en aquellos tiempos era considerado un grano de inferior calidad. Era un grano de menos precio. Entre la cebada y el trigo había una diferencia de precio. La cebada la consumía la gente pobre, el trigo lo consumían los ricos. Y el día de hoy ve este hombre en su sueño un pan de cebada. ¿Y qué quería decir? Que estaba hablando de Israel, que era inferior a Madián. Que Madián era más grande e Israel era más pequeño. Por eso lo está manifestando a través de un pan de cebada. Cuando Dios le muestra esto a Gedeón por medio de esos dos hombres, Gedeón dice las escrituras, versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Cuando dice adoró, ¿a qué se refiere, amados? Cuando la palabra nos habla de adorar, habla de rendirnos a Dios, habla de reconocer a Dios, amados hermanos, de entender que todo lo que Dios nos da es necesario agradecérselo, decirle gracias, Señor. Y era lo que estaba haciendo Gedeón. Adoró al Señor. Gedeón le estaba diciendo: gracias, Dios. Gracias por esto que me estás enseñando el día de hoy. Porque yo sé que paso a paso has ido llevando este encuentro para que seas tú el vencedor. Cuando dice adoró, recordemos que todos aquellos hombres, cuando recibían una respuesta de Dios, adoraban. Era postrarse, era hincarse, era reconocer la majestad del Todopoderoso. Porque al único que debemos de postrarnos y arrodillarnos es a nuestro Padre Celestial. Y vemos aquí una respuesta preciosa. Versículo 16: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Cuando habla de teas se refiere a antorchas. Esas son las teas, son antorchas. Ese fue el armamento que Gedeón le dio a aquellos 300 hombres. Y dicen las escrituras que formó 3 grupos de 100 hombres cada grupo.
podemos imaginarnos qué poquitos hombres podían ser esos 300 contra un ejército tan grande como langostas. Pero había estrategia divina, había una estrategia de parte de Dios. No era una estrategia humana, la estrategia humana era de Madián, la estrategia divina era de Dios. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago. Les está diciendo: pongan cuidado, yo soy su ejemplo. Todo lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. ¿Por qué Gedeón les decía a ellos que él era el ejemplo? Porque Gedeón estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Gedeón estaba escuchando la palabra de Dios de cómo iba a hacer la estrategia para ganar, para conquistar a ese grande ejército. Entonces les dice: no somos muchos en número, somos pocos, pero si ustedes ponen atención, esto va a ser bueno. Y les dice qué es lo que tienen que hacer. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Fíjense, qué cuidado, qué específico todo, amados hermanos. ¿Por qué esperaron a la hora del cambio de guardia? Porque siempre a la hora de un cambio de guardia hay distracción. Siempre al cambio de una guardia los agarran desprevenidos. Y tú dirás: ¿cómo crees? ¿A poco los vigilantes se pueden distraer mientras hay un cambio de guardia? Sí, amados, hay distracción. Y eso era lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Pero hubo un momento exacto donde ellos iban a poner en práctica lo que Dios había planeado hacer con Madián. Lo que Dios iba a hacer en ese tiempo, en ese momento. Dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los fusiles y las espadas y los cañones, no había tal armamento, amados hermanos. Solamente había una antorcha en la mano y una trompeta en la otra mano. ¿Qué hicieron? Rodear ese grande campamento y al mismo tiempo tocar las trompetas. ¿Y qué ocasionó? Confusión en ese gran ejército. Ese gran ejército creyó que estaban rodeados de un ejército quizá más grande que del de ellos. Y hubo una terrible confusión. Y Dios, a través de esa confusión, lleva a cabo esa victoria, amados hermanos. Muchas veces no es el número, muchas veces no es tu esfuerzo, muchas veces no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Dios tiene planeado hacer contigo. Cuando tengas una batalla al frente, no quieras lograrlo tú, amado, dobla rodillas y pídele a Dios que Él sea el que haga esa victoria. No te desgastes, porque tus fuerzas son inútiles. Tus fuerzas se acaban, pero el Señor siempre te estará dando esas fuerzas y esa victoria, porque Gedeón triunfó a consecuencia de que Dios le dio fuerzas. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que no somos nosotros. Versículo 21.
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Todas esas langostas empezaron a volverse desquiciados. Se echaron a correr y gritando entre ellos. ¿Por qué, amados hermanos? Si no hubo ni siquiera un balazo que escucharan, simplemente escucharon trompetas alrededor de ellos y antorchas alrededor de ellos. ¿Qué significaba? Estamos rodeados. Qué Dios tan hermoso tenemos, Dios santo. Qué estrategias de nuestro Padre. Y esas estrategias, amados hermanos, el Señor quiere que tú el día de hoy las lleves en tu vida, las lleves a tu diario vivir. Que esas estrategias sean tuyas, amado. Es el propósito de la palabra de Dios, de que todo lo que Él nos enseña lo tomemos para nosotros mismos, para tu familia, para la necesidad que tienes. Recuerda que en estos tiempos hay necesidad de oración. Ora, el Señor va a escuchar tu oración, porque tienes autoridad si es que eres hijo e hija de Dios. Todo aquel que es hijo e hija de Dios tiene autoridad espiritual. Pero recuerda que hay que ser hijo e hija de Dios, no cristiano. Qué importante es entender los propósitos de Dios. Versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meloá en Tabat. ¿Cuáles espadas fueron las que se voltearon? Las del ejército enemigo. Las de Madián, ellos sí traían espadas. Gedeón y sus 300 no traían espadas, traían teas y traían trompetas. Aquellos otros sí iban armados y sus espadas se volvieron en contra de ellos mismos. Y hubo una gran masacre. Hubo una terrible mortandad, pero no porque Israel los haya matado. Ellos se mataron entre sí porque Dios los confundió. Dios confunde al enemigo, amado hermano. Dios confunde y Dios te da una autoridad, pero búscalo de todo corazón. Sé ese hombre, sé esa mujer transformados. Sé ese hombre, sé ese Gedeón, y toma la palabra de Dios. Cree en el Señor, cree en que Él es el que va a hacer la obra. Versículo 23. Juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¿Cuántos eran? Eran 3 tribus trabajando juntas. Eran 3 más una que les iba a ayudar grandemente. Una más. Versículo 24. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Ahí ya estamos incluyendo a una tribu más. Efraín no fue invitada a la batalla, pero fue tomada en cuenta porque muchos huyeron, y entre ellos eran príncipes de los madianitas. Y dice la palabra: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. ¿Escucharon el llamado? Hubo un llamado para una tribu más. Quizá no se incluyó entre las 3 tribus que al principio estaban haciendo esta obra, pero Gedeón dijo: Ahí es donde Efraín va a hacer su grande labor. Ahí es donde Efraín va a hacer lo suyo. ¿Cuál era? Hacer su conquista. ¿Cuál? ¿No que ya todos se habían muerto en el valle? Hubo algunos que huyeron. Y esos que huyeron tenían que ser
arrestados. 25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amados hermanos, recordemos que en aquellos tiempos la costumbre de las guerras era traer parte del cuerpo de aquella persona que había sido muerta, para comprobar que sí había habido muerte, sí había habido batalla, sí había habido conquista. Y en esta ocasión, amados hermanos, vemos a los hombres de Benjamín que atraparon a esos 2 príncipes llamados Oreb y Zeb. Los mataron y trajeron la evidencia a su jefe. ¿Quién era su jefe en ese momento? Gedeón. ¿Por qué? Porque él fue el que tomó todo el consejo de Dios para llevar a cabo esta conquista. ¿Qué significa Oreb? Significa cuervo. ¿Qué significa Zeb? Significa lobo. Esos eran los nombres y significados de esos 2 príncipes. Así es que fueron cazados el cuervo y el lobo. ¿Por quiénes? Por los de Efraín, que hicieron su labor. ¿Te das cuenta cuando hay unidad? ¿Te das cuenta cuando hay un equipo de trabajo? ¿Te das cuenta cuando hay un grupo? Siempre habrá una victoria. Pero muchas veces estamos acostumbrados a trabajar solos, a querer hacer las cosas solos, y no es así. Dios aquí nos enseña, amados hermanos, cuán importante es tener nuestro oído atento a Dios y también saber trabajar en equipo. Porque fueron pocos soldados y fueron los que ganaron esa batalla. Dios siempre nos va a dar la forma y el medio para ganar las batallas, porque guerra siempre la tendremos. Guerra siempre habrá. Y cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro enemigo. Yo no te puedo decir cuál es el tuyo, pero todos sabemos cuál es nuestro enemigo, cuál es nuestra guerra, contra qué estamos luchando día con día. Pero si lo quieres hacer por tus fuerzas, créeme que vamos a fracasar. Siempre hay que poner a Dios en primer lugar, y hay que creerle que Él es el que ganará las batallas. Que verdaderamente esta palabra nos la podamos nosotros llevar y ponerla en práctica en nosotros, y que tomemos las escrituras para la necesidad que tienes. No la tengas abierta en la entrada de tu casa como amuleto. Eso no sirve de nada. Léela, cómetela, para que pueda ser bendición en tu vida. Hay que leer la palabra de Dios, hay que meditarla, porque no nada más es leerla, hay que meditarla. Y de esa manera el Señor te va a dar armas, estrategias para vencer a ese enemigo que solamente tú sabes cuál es, con el que estás luchando en estos tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios sea siempre contigo, como lo estuvo con el pueblo de Israel. Pero no hagamos lo que hacía el pueblo de Israel, y volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Tú no hagas lo malo ya delante de los ojos de Jehová. Que no se nos haga esa costumbre de ahorita estar bien y al ratito hacer lo malo delante de Dios, porque ese es un círculo vicioso que no es bendición para ninguno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile a Dios lo que tú quieres que Él haga
con tu vida, contigo, con tu familia. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es esa lucha que estás llevando a cabo en estos momentos? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Y Dios te va a escuchar. Dios te va a dar la estrategia para que tú venzas a ese enemigo tan grande como langosta que dice la bendita palabra de Dios. Amado Dios, en el precioso nombre de Jesús, en esta tarde te damos muchas gracias, Padre, porque yo sé que cada uno de los versículos de este capítulo 7 del libro de los jueces, Padre, tiene algo tan importante para nosotros, bendito Dios. Pero decláralo y revélalo a cada uno de nosotros, Padre, cuál es lo que nosotros estamos necesitando en estos momentos como familia, Señor, como iglesia. Que tú seas, Padre, enseñándonos a tener esa victoria, amado Dios, reconociendo que creemos en ti, Padre bendito de los cielos, así como este varón esforzado, como así le nombraste, bendito Dios. Tú seas, Padre, con cada uno de nosotros, dándonos ese tiempo para contigo, esa intimidad para contigo, para poder estar escuchando cada una de tus instrucciones, bendito Dios. Porque si nosotros no estamos atentos, Padre, nunca escucharemos tus proyectos, nunca escucharemos las instrucciones que tú tienes para que cada uno de nosotros podamos tener una victoria frente a nuestros enemigos, frente a esos ejércitos que siempre quieren apocar a tu pueblo, Padre bendito de la gloria. Muchas gracias te doy en esta hermosa mañana, en el maravilloso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amada iglesia, y todos aquellos que nos vean y nos escuchen por este medio, que Dios les bendiga grandemente y no se pierdan estas transmisiones por Facebook y por YouTube. Será una bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga. Gracias.